Bien, pues vamos a explicar ahora los principios. Vuelvo a compartir pantalla y vamos a explicar esos principios de la atención centrada en la persona. Bien, vemos aquí, pues, donde nos hemos terminado, donde hemos acabado antes, los principios básicos. Los principios básicos de la atención centrada en la persona nos llevan precisamente a poder definir, pues, que hay 7 principios básicos: la autonomía, la participación, la integralidad, la inclusión social, la independencia, la continuidad, la individualidad, que nos permiten definir lo que es la atención centrada en la persona. Estos 7 principios nos llevan a un octavo principio, que es la intimidad, que en cierto modo recoge esa realidad de todos los principios en una misma conjunción. Bien, vamos a ver qué supone cada uno de ellos, así de forma breve, y así podemos encontrar herramientas que nos permitan conocer más a fondo esas realidades. Bien, pues vamos a ello. La autonomía. Fijaros, el principio de autonomía es ese principio por el cual las personas tienen derecho a mantener el control sobre su propia vida, la capacidad para decidir, tomar elecciones por iniciativa propia en relación a lo que es su propio proyecto vital. Aunque estas personas se encuentren en situación de dependencia, muchas veces pueden elegir. Muchas de las hermanas tienen demencia, pero son capaces de elegir, aunque sea en pequeñas cosas, opinando, escogiendo, decidiendo, que sean cosas muy cotidianas de su día a día. Ese principio de autonomía no es la autonomía física, es la autonomía de la toma de decisiones, la autonomía moral, que le vamos a llamar. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Me gustaría vivir en un lugar en el que yo no pudiera decidir nada sobre mi vida, sobre mí mismo, sobre mi forma de vestir, sobre qué hacer, sobre cómo vivir? Seguramente la respuesta sería, uff, qué difícil. Por lo tanto, cuando hablamos del principio de autonomía, hablamos de esa posibilidad de tomar decisiones. ¿En qué pueden tomar decisiones las hermanas? Aún las hermanas con situaciones de demencia. ¿En qué toman decisiones? Por pequeñas que sean. Fijaros, ese es un principio de la atención centrada en la persona. Mapa de decisiones que la persona puede tomar. La autonomía es uno de los principios más importantes. Es una de esas bases que tenemos ahí. Nos podemos hacer esa pregunta de ¿cómo creemos que potenciamos la autonomía en las hermanas? Claro, esa pregunta es interesantísima. Podemos plantearnos si la autonomía es ese principio importante. Voy a ponerlo un poco más corto. Sí, muy bien. Esa autonomía como derecho, el control sobre esas cosas cotidianas, esa capacidad de decidir, de escoger, de asumir consecuencias de cómo nos comportamos, esa autonomía moral. Cuando yo me comporto de una forma y decido comportarme de esa forma y decido hacerlo así, acabo siendo responsable de mi forma de comportamiento. Cuando deciden por mí, encontraríamos que en vez de autonomía estaríamos hablando de heteronomía. Los otros deciden por mí. La ACP se basa en la autonomía. Autonomía que tiene su fijación en cómo arreglarse, en el vestirse, en el saber dónde voy, qué quiero comer, a qué actividades dedico mi tiempo, con quién me relaciono. Ahí tomamos muchas decisiones en nuestro día a día. En las hermanas también.
y a veces las que tienen demencias no muy avanzadas, no muy invalidantes, pues también tienen decisiones autónomas en ese sentido. Por lo tanto, tenemos el primer gran principio, importantísimo, el valor de la autonomía. La autonomía la podríamos ver en otros ámbitos en relación a las sujeciones, en relación a la deambulación. La autonomía nos lleva a una perspectiva ética de nuestro trabajo en relación a deambular, el deambular de las personas con demencia, situaciones que nos pueden generar controversia, riesgos, etcétera, ¿no? La alimentación, fijaros que ahí vamos a tener toda una perspectiva en ese primer principio de los 7. Segundo principio, principio de individualidad. A mí me gusta más esa perspectiva de la personalización y la flexibilidad. Al final lo que hacemos es personalizar, adaptarnos a cada persona. Cada vez que trabajáis con una hermana, os adaptáis a ella. Estáis llegando desde la adaptación a cada una de ellas. Por lo tanto, no solo individualizar, sino empoderar a la persona, ser conscientes de que cada persona es única, con unos valores diferentes, con unas realidades diferentes, con unas preferencias diferentes, con todo aquello que ya hemos visto en el primer vídeo. Por lo tanto, nos encontramos ante ese principio de individualidad en el que nos vamos a preguntar cómo podemos favorecer la individualidad de cada una de ellas, la personalización. ¿En base a qué? Básicamente será en base a su historia de vida, a su experiencia vital, a sus huellas de vida que las han construido a lo largo de toda su vida religiosa. Ahí encontramos ese principio de individualidad. El principio de participación es todo aquello que nos permite, dentro de un entorno accesible, pues el participar en el entorno, el participar en el entorno de la comunidad, el participar en el entorno de vida, el participar en hacer la comida, el participar en cómo podemos hacer que sean partícipes de todo aquello que se lleva a cabo en ese espacio vital. ¿Cómo decido en esa participación dentro de mi entorno de vida? Desde mis derechos, desde las actividades que se están planteando, desde el ir a esa rehabilitación que necesito de forma continuada. ¿Cómo formo parte del grupo? ¿Cómo participo activamente y me siento que participo, que pertenezco? Sentimiento de pertenencia, me identifico. El sentimiento de identidad con este grupo en el que estoy viviendo. Esa participación tiene que ver con la percepción de control en el medio en el que vivimos, la percepción de control en la residencia, la percepción de control de los espacios, qué hago en cada uno de ellos. Cuando falta el control de ese entorno es cuando cada vez quizá tenemos una participación menguada, que nos puede hacernos sentir poco útiles. Hay hermanas que se sienten poco útiles y que toda su vida han sido útiles y quieren seguir siendo útiles, pero como no controlan el entorno se sienten poco útiles. Si supieras lo que yo había sido, ¿no? Nos dicen. El principio de integralidad, fijaros, aquí nos hablan de 4 dimensiones de la persona. Las básicas son la salud psicofísica y funcional, es decir, la persona tiene enfermedades, la persona tiene capacidades, puede vestirse o no, puede limpiarse o no, puede comer o le debemos dar de comer, puede andar o no. Además está enferma, tiene dependencia. Estaríamos hablando ahí de esa dimensión física, de esa dimensión funcional en la vida diaria. Luego está la dimensión emocional. Esa persona que tiene estos problemas puede estar triste, alegre, puede estar segura, insegura, puede estar tranquila, intranquila.
además de tener dependencia. Fijaros que generalmente cuando hay dependencia, las emociones nos llevan a estar tristes porque no podemos ser igual como habíamos sido, ¿no? Y nos cuesta aceptar las pérdidas. Pues ahí hay que ver esa dimensión emocional de la persona, de las hermanas, ¿no? La dimensión social en ese contexto comunitario, quién es quién en su vida, con quién se relacionan, quién es importante en su vida, quién forma parte de su grupo de confidencialidad, de su grupo de confianza, ¿no? Ahí encontramos esa otra perspectiva. Y espiritual, sentido vital. ¿Cuál es el sentido vital de la persona que tenemos ahí delante? ¿Cuál es su sentido de vida? Su proyecto de vida. Esas 4 dimensiones se integran entre ellas, porque una persona acaba teniendo esas 4 dimensiones en su perspectiva de integralidad. Por lo tanto, hablaremos de integralidad cuando somos capaces de ver a la persona desde esas 4 dimensiones. Su salud, sus emociones, su pertenencia a un grupo social, su proyecto de vida. Shalok y Verdugo nos planteaban desde indicadores pues, este principio de integralidad como elemento de calidad de vida. Debemos valorar a las hermanas a partir de estas dimensiones, ¿no? ¿Les falta alguna? No. Todos tenemos estas dimensiones en una medida u otra. El principio de inclusión social, la participación de esas hermanas dentro de la comunidad, en la escuela, en ese grupito en el que más o menos pues estaban realizando actividades. Quizá esto con la pandemia se ha visto mermado porque han dejado de hacer cosas. Fijaros, ahí sus referentes, sus redes de proximidad, sus amigos, sus vecinos, sus familiares, ya fuera del entorno congregación, comunidad. Ahí podemos encontrar este principio de inclusión social con otras personas, con el párroco, con la parroquia, con el splai, con las personas o grupos que hay en el entorno. Forman parte de ese grupo social, salen, participan en la sociedad, en la comunidad. Fijaros, comunidad entendida como comunidad social, no como comunidad religiosa. Encontramos ese principio de inclusión. Luego está el principio de independencia, que es a partir de las capacidades. ¿De qué es capaz esa persona? ¿Qué puede hacer? ¿Es independiente? Generalmente estamos trabajando con personas que no son plenamente independientes, que tienen dependencia y que por lo tanto vamos a abordar esa perspectiva. Bien, pues ahí encontramos ese principio de independencia. Principio de independencia que nos va a plantear esa visualización de las capacidades de las personas. ¿Podemos reconocerlas? Evidentemente. Hay que dar valor a lo que son capaces, no solo a lo que no son capaces. Si estimulamos a partir de lo que esa hermana es capaz de hacer aún, vamos a mejorar su autoestima. Vamos a hacer que se sienta importante y valorada. Por lo tanto, vamos a dar valor a esas capacidades. Por último, la continuidad en la atención. La continuidad en la atención. Debemos dar continuidad en la atención. No puede ser que un día hagamos las cosas de una forma y otro día de otra. Ahí lo que haríamos es hacer que la persona se desoriente, se descontrole, que la hermana pues no sepa cómo responder a las diversas situaciones que se dan en su vida. Por lo tanto, vamos a intentar ver esa continuidad entre lo que hacemos
cada una de las auxiliares con las personas a las que estamos cuidando. ¿No? Esa continuidad es importante para centrarnos en la persona. Todo eso nos lleva a proteger la intimidad de la persona, su mundo íntimo. Esa intimidad de lo que es personal y privado. El pudor, la intimidad en las actividades de la vida diaria. Esos siete principios nos llevan a este principio de la intimidad, que es importantísimo, clave. Es un derecho. Solo una reflexión os planteo en ese sentido. Según cómo entramos en una habitación, podemos trabajar o respetar la intimidad, o al contrario, podemos intimidar con R. Podemos pasar de la intimidad, que finaliza con D, a intimidar con R. Puede entrar intimidando o respetando tu intimidad. Debemos ser conscientes de potenciar el respeto a la intimidad, no la intimidación. Podemos hacernos preguntas: ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para respetar la intimidad? ¿Cómo protegemos la intimidad de las personas, de las hermanas? ¿En qué situaciones del día a día tenemos riesgo de no respetar esa intimidad? Un baño, un vestir, el pudor. ¿Qué tipo de información es necesaria para poder trabajar con esas personas? ¿Cómo no es necesario ir diciendo por ahí pues las situaciones que nos encontramos? Os propongo que busquéis actitudes, experiencias concretas que os ayuden a trabajar esa intimidad. Hasta aquí hemos planteado pues este segundo vídeo cortito sobre los principios. Y luego vamos a plantear el último vídeo, que es la comparativa de modelos. Por lo tanto, voy a dejar de compartir pantalla otra vez y nos vemos ahora en el tercer episodio de esta serie de atención centrada en la persona. Muchas gracias.